Por la invitación a este seminario, a este encuentro. Quería también decir que soy parte también de la campaña nacional por el derecho al aborto, especialmente estoy en el área de incidencia parlamentaria, estamos muy cerquita de lograr la ley. Vamos a hablar un poco de eso también porque es parte de una ciudadanía que nos falta. Yo preparé un punteo de temas muy introductorio y bastante, digamos, práctico, dirigido a lo que somos todos militantes políticos, políticas, y creo que hay aportes que nos tienen que servir para nuestra práctica, ¿no? Para nuestra práctica política concreta. Para mí el feminismo empezó en la Revolución Francesa, cuando se declaran los derechos universales del hombre. También Olympe de Gouges declara los derechos universales de la mujer. Y en ese momento es guillotinada, ¿sí? La declaración, la modernidad empieza a partir de la Revolución Francesa con una falta muy grande de una ciudadanía incompleta para nosotras, para las mujeres. La cultura, digamos, occidental tiene esta fuerte división entre el mundo público y el mundo privado, donde los hombres quedaron relegados al mundo público y las mujeres quedamos relegadas al mundo privado. Esta es una división clásica que señalan el feminismo, los feminismos, sobre como uno de los ejes de desigualdad. A pesar de que parece algo muy trillado, lo de la división público y privado, parece algo muy clásico, muy antiguo, hoy es plenamente actual. Hoy lo vemos en las dificultades que tenemos las militantes, por ejemplo, en la mayor participación política, porque tenemos el peso del cuidado, de las tareas del cuidado, el cuidado de los niños, niñas, niñez, el cuidado de los mayores, de las tareas de la reproducción doméstica y la reproducción de la vida. Eso hoy es una de las mayores dificultades que tenemos las mujeres para el avance de nuestros derechos, para el avance de la participación y causa de una ciudadanía incompleta. Pensemos que los derechos políticos en nuestro continente, nosotras somos ciudadanas, tenemos derecho al voto apenas hace alrededor de 70 años, y que hoy todavía no tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas, y una decisión tan importante como es la maternidad, ¿sí? Solamente en Uruguay, Cuba y algunos países más chiquitos del Caribe hay derecho al aborto, y el resto no tenemos derecho al aborto. Esto también es parte de una desigualdad fundamental. Yo creo que como militantes populares no podemos dejar de ver al feminismo, a los feminismos, como un aporte fundamental para pensar la justicia social. Es un eje de desigualdad fundamental. Y ha habido muchas teorías que han intentado, digamos, teorizar sobre el origen de estas desigualdades, sobre cómo se reproducen. Y yo he convencido a muchos compañeros, compañeras, que teníamos que hacer algo, teníamos que militar los feminismos a partir de una evidencia muy grande que forma parte de la estructura, ¿no? De una estructura cultural que tienen nuestros países. Y Rita Segato escribió un libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia, se los recomiendo fuertemente. La estructura, digamos, muchos compañeros que te dicen que el feminismo es algo burgués, que no existe desigualdad, que hay hay espacios en los que no hay desigualdad, como los nuestros, ¿no? La militancia, ¿no? Eso no pasa en nuestros ámbitos. Cuando en realidad, si nosotros vemos indicadores, pensemos
de nuestras organizaciones, ¿quiénes ocupan los los cargos jerárquicos más grandes? Los secretarios generales, los responsables de organización, ¿quiénes ocupan? Pensemos quiénes ocupan los cargos más altos en las universidades. ¿Quiénes son los rectores, los directores, los decanos? Pensemos en las autoridades superiores del Estado. En Argentina, el 31% de las autoridades superiores son ocupadas por mujeres y el 68,4% es ocupado por hombres. Todavía en la Cámara de Diputados y de Senadores tenemos un 40% de participación de mujeres. En Argentina, por ejemplo, yo creo que en Ecuador debe ser igual, hay alrededor de 350 casos de femicidio por año, ¿sí? Esto no ocurre a los varones, no mueren 350 hombres por año a causa de crímenes, lo que le dicen los medios hegemónicos, crímenes pasionales. Ahora nosotras logramos instalar el femicidio, ¿sí? Existe una estructura de desigualdad que se reproduce por a partir de distintos dispositivos culturales permanentemente. Ahí yo les di el texto de Teresa de Lauretis, que habla mucho de las tecnologías de género, que habla sobre los dispositivos culturales que refuerzan esta desigualdad, ¿no? Los medios, el cine, la educación, la televisión. Hay un montón de dispositivos que refuerzan la imagen de las mujeres como, no sé, personas abocadas a ciertas tareas y no ciertas otras, como personas con mayor quizás sensibilidad, con mayor debilidad, ¿sí? Nosotras que tuvimos una presidenta argentina, esa presidenta fue víctima de un bullying mediático, ¿no? Que nunca le hicieron a ningún presidente hombre, ¿no? Le decían, bueno, la trataban de prostituta, de yegua, insultos que hombres en la figura presidencial nunca habían sufrido. Y bueno, esto es un puntapié inicial para pensar distintas estructuras de desigualdad, no solo en el ámbito legal, sino también en el ámbito cultural, que se reproducen permanentemente. Para nosotras, las mujeres que participamos en política, todavía esas desigualdades siguen siendo un peso muy grande, un peso muy grande. A cierta edad, yo creo que ustedes son más jóvenes, pero cuando es que estamos en los 30 y en un momento tenemos que decidir si vamos a ser madres o no, y qué es lo que conlleva esa decisión, yo creo que ese es el peso para nosotras, el gran peso del patriarcado, ¿no? Los compañeros varones no están ante la decisión de ser, digamos, de la maternidad o no, porque eso a ellos no les implica un freno en sus carreras políticas, ¿sí? Para nosotras la maternidad implica dedicarse más a las tareas domésticas, a las tareas de cuidado, y significa frenar nuestra participación política, porque ya sabemos todos acá que las reuniones políticas, ¿a qué hora se dan? En general son cenas a la noche, donde si tenés un pibe, tenés que dedicar a quedarte al cuidado de ese hijo, y eso te va frenando los espacios de participación y te va frenando la disputa por los mayores espacios de decisión en las organizaciones y en la política superestructural. Entonces, hay un montón de decisiones en el plano individual que están afectadas por esta estructura de desigualdad, de la cual ha habido en nuestra región muchísimas experiencias. Nosotras hemos tenido en América Latina muchísimas experiencias de resistencia, desde las madres de Plaza de Mayo, hasta las piqueteras, hasta las compañeras mexicanas que lucharon contra, bueno, las autonomistas de México, la experiencia de las mujeres en búsqueda de la paz en Colombia,
las brasileras luchando contra los temas raciales, un montón de experiencias organizativas que hoy son un polo de inspiración mundial en torno al avance organizativo del feminismo. Yo ahí les compartí un material que recorre algunas experiencias organizativas de nuestra región. ¿Y qué más? Bueno, la experiencia argentina de lucha por el derecho al aborto, de la que puedo hablar durante muchísimas horas, que fue una lucha muy grande para nosotras y muy difícil porque es un tema muy arraigado en la cultura, ¿no? Cuesta muchísimo que la sociedad reconozca nuestro derecho a decidir. ¿Qué más no quería dejar de nombrar? Experiencias organizativas, bueno, el Partido Peronista Femenino en Argentina también, en la década del 40. Pero bueno, creo que como militantes lo primero que tenemos que hacer es poder identificar estos ejes de desigualdad y poder operar sobre ellos, ¿no? Poder verlos, eh, poder identificarlos, porque muchas veces eh, se reproducen conductas de desigualdad porque no están tan naturalizada la desigualdad a partir de tantos dispositivos que no se llega a ver. Y creo que es muy importante que nosotras como militantes políticas podamos militarnos. Y que también quiero decir que no tenemos que ver al feminismo, muchas veces se pone al feminismo como una cuestión de meramente mujeres, ¿no? Y creo que el feminismo no es una lucha de las mujeres, el feminismo es una lucha que tiene como actoras políticas y como impulsoras a las mujeres, pero que comparte muchas otras luchas por la desigualdad con los varones. Incluso el feminismo como lucha contra el patriarcado, contra la estructura patriarcal, el patriarcado también impregna digamos, instaura una jerarquía de desigualdad, ¿no? Donde el varón blanco, hétero, ocupa el primer lugar de poder, el poder, digamos, la cúpula más alta del poder, y luego vienen un montón de identidades por abajo, las mujeres, eh, la comunidad LGBT, las mujeres incluso con sus diferencias adentro, intercruzadas por otros ejes de desigualdad, como por ejemplo en nuestro continente la desigualdad de las razas, digamos, de las identidades raciales, de las diferencias que también entrecruzan otros ejes de desigualdad, y esto fue muy señalado por el feminismo postcolonial, ¿no? Eh, que hablaba de las voces bajas de las mujeres de distintas identidades raciales de nuestro continente. ¿Qué más? Bueno, eso, creo que todavía no llegamos las mujeres a ser ciudadanas plenas, que nos falta un derecho fundamental, que es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que hoy tenemos en nuestras sociedades una estructura de desigualdad muy grande que se visibiliza en las situaciones de femicidio, se visibiliza en la falta de participación de las mujeres en las grandes estructuras, en las estructuras políticas, en las estructuras educativas, en todas las institucionales, digamos, que nos cuesta asumir lugares de poder, ¿no? Nosotras vimos de cerca todo un proceso, por ejemplo, en mi caso, el proceso de la organización piquetera, de las tomas de empresas, las empresas acá tomadas, las empresas sin patrón, fueron un proceso social liderado por mujeres, pero sin embargo, los voceros siempre eran varones, sin embargo, los lugares en las estructuras de las organizaciones de poder siempre lo ocupan los varones, a pesar de
la cantidad de compañeras que hay en las bases impulsando distintos procesos. Mi propia organización, la Cámpora, venimos de la semana pasada de un plenario de 2.300 compañeras, cuando los lugares de poder de la organización son ocupados y la mesa nacional está formada por varones. Entonces, quería charlar con ustedes sobre todos estos aspectos, quise armar algo muy práctico, muy de cuestiones que vivimos todos los días, más que abocarme a cuestiones teóricas, que creo que no terminaríamos más, digamos, toda la cuestión de género es para una tesis doctoral, pero sí tenemos que poder ver lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano, lo que vivimos, las pequeñas discriminaciones diarias que vivimos todos los días, las pequeñas discriminaciones que después se convierten en la falta de acceso a lugares de poder por parte de los militantes, especialmente Argentina, acaba de avanzar en noviembre del año pasado en la tipificación de la violencia política como un tipo específico de violencia. Estamos avanzando fuertemente en el tema del aborto. Espero que este año podamos avanzar hacia el aborto legal, que es un derecho que nos debe la democracia. Y bueno, les voy a compartir una serie de textos que por ahí puedan reforzar la formación, pero creo que en definitiva no es solamente formarse a partir de la lectura, sino es también formarse a partir de ser críticos con las cuestiones más cotidianas y diarias. Y también, por supuesto, organizarse al respecto. Lo más fundamental es la organización colectiva, es lo único que nos dio a nosotras el poder del cambio. La generación de la transformación fue la organización, no hay otra, es organizadas o derrotadas. Creo que es fundamental estar conectadas. América Latina tiene una trayectoria de organización a nivel regional, que son los encuentros feministas latinoamericanos, que este año se suspendió, el que iba a ser en El Salvador, y esperamos tener el año que viene un encuentro latinoamericano bien nutrido, y distintas experiencias organizativas en nuestra región, la campaña 28 de septiembre, distintas campañas, las campañas contra el fundamentalismo, distintas experiencias organizativas, que creo yo que debíamos ir hacia construir, trascender, no solo hablar de nuestros temas, sino imprimir la perspectiva del feminismo a todos los temas de la política nacional, a la economía, a las finanzas, al esquema tributario, al esquema, digamos, de participación política, a las políticas sociales, a todas las políticas, en función de construir un proyecto político regional que también sea feminista.